Continuar esta mañana con nosotras acá, tal como le decíamos antes de venir, Altagracia y yo, hoy tenemos el tema de Odebrecht y lo vamos a tratar desde la perspectiva de Transparencia Internacional. Agradecemos la presencia en estudio de Cándido Mercedes y Carlos Pimentel. Ambos vienen por Participación Ciudadana, que es la entidad que representa en el país a Transparencia Internacional. Mercedes de Freitas es, directora de Transparencia Internacional en Venezuela. Ya hemos hecho un primer contacto, estará en breve con nosotras. Y también el señor Bruno Brandao, que está desde Transparencia Internacional de Brasil. Él es el director. Así que de inmediato pasamos con usted, Bruno. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por aceptar esta conversación para la República Dominicana. Nos gustaría un poco que usted nos pusiera en perspectiva de lo que ha ocurrido. Brasil es la matriz de todo esto. En Brasil, la empresa que ha reconocido el pago de sobornos en al menos 12 países es brasileira. Háblenos un poco de cómo surgió todo este problema, de cómo lo que ha significado para la sociedad brasileña y de cómo están viendo ustedes el accionar de Odebrecht fuera de su país. Sí, bueno, primeramente muchas gracias por la invitación y quería antes felicitar al pueblo de República Dominicana por la bellísima marcha contra la corrupción y eso nos impresionó mucho a todo el continente, nos inspiró en la lucha contra la corrupción. Por tanto, felicidades. En segundo lugar, Brasil se volvió un exportador de corrupción, esa es la verdad. Odebrecht es solo una de las empresas que están exportando corrupción de Brasil a América Latina. Son más de 15 empresas solo en el cartel de Petrobras, ¿no? Estamos hablando de gigantes que andaron corrompiendo gobiernos por toda América Latina y por países africanos también. Entonces, no es solo Odebrecht, ¿no? Por ejemplo, ahora en Chile, ya se sabe que la empresa S también estuvo haciendo negocios sucios con las campañas electorales. Es el mismo modus operandi. Entran en el país, capturan el sistema político a través de dinero, financiamiento de campaña y propinas y soborno, y luego siguen contratos millonarios, billonarios de obras públicas, contrataciones públicas, y hay una... Estamos teniendo... de esas empresas. Y eso es importante también recordar, con el apoyo oficial. ¿Escuchan? Vamos a ver, porque se está escuchando mal. Tenemos por momentos que se pierde, hemos captado la idea fundamental. Queremos pedirle disculpas a los televidentes, saben que tenemos con una tecnología un poco precaria en este sentido, es la posibilidad que tenemos ahora y estamos teniendo dificultades, pero buena parte lo escuchamos, Bruno. Bruno, ¿por qué en Brasil este sistema tan profundamente corrupto? Usted dice Brasil se dedicó a exportar corrupción, pero no solo fue Odebrecht, fueron más empresas. ¿Qué es lo que ha hecho que en Brasil esté tan generalizado un sistema corrupto? Bueno, eso no viene de ahora, eso viene de años, de décadas de corrupción, de captura del sistema privado y del sistema público, ¿no? Empresas que capturaron el gobierno. Es importante, entonces Brasil se volvió sí un exportador de corrupción, pero también ahora en años recientes se volvió un exportador de la lucha contra la corrupción también. La operación Lava Jato es un éxito. Me quedé en esa parte. La operación Lava Jato, dice usted, ahora se nos iba la señal, usted dice la operación Lava Jato ha sido un éxito. ¿Cómo surge Lava Jato? Lava Jato surgió con un grupo. Esa fuerza tarea se llama Task Force, son fiscales. ¿Me escuchan? Vamos a retornar el contacto, Bruno. Bruno, te hemos perdido por un momento. Vamos a suspender en este momento, estamos teniendo muchas dificultades. Vamos a recuperar el contacto con Bruno desde Brasil. Tenemos a Pimentel y a Cándido, pero quisiera que viéramos las cifras que estaban poniendo ahí como ayuda para entender un poco el proceso de Odebrecht. Esas cifras que son las estadísticas que la preparó Ecoavisa. Vamos a ver ese video. 2014, un grupo de trabajo judicial develó un cartel de empresas contratistas.
Odebrecht tenía 19 contratos con Petrobras valorados en 5.600 millones de dólares. En junio de 2015, el presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, fue apresado. En septiembre de 2015, ante la Comisión Parlamentaria de Investigación del caso Petrobras, Marcelo Odebrecht rechazó declarar. Señalaba que para que alguien delate, necesitaba tener algo que delatar. En febrero de 2016, la secretaria de prensa de Odebrecht se acogió al programa de delación premiada. Y fue ella quien reveló la existencia de un departamento de pago de coimas en la empresa. En marzo de 2016, el juez Sergio Moro condenó a Marcelo Odebrecht a una pena de 19 años de prisión. También en marzo de ese año, la investigación Lava Autos descubrió el departamento de coimas. En junio de 2016, un delator reveló la compra de un banco a través del cual Odebrecht pagó coimas por 781 millones de dólares. En julio de 2016, cerca de 50 ejecutivos de Odebrecht decidieron colaborar con la justicia. Es entonces que Marcelo y su padre, Emilio Odebrecht, aceptaron hablar. Es importante que desde Brasil nos diga cómo se crea esa fuerza de tarea que inicia esta investigación que permite el investigar el proceso Lava Jato y que, como dice usted, señor Brandao, exporta la lucha contra la corrupción desde Brasil hacia el resto de América Latina. Correcto. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, perfecto. Sí, bien. Bueno, decía que Lava Jato surgió con un grupo de fiscales de la Fiscalía de la Unión, en Brasil la Fiscalía Federal. Son 13 fiscales. 12 de esos 13 fiscales tienen menos de 40 años. Son todos jóvenes, muy jóvenes, que no han sido todavía contaminados por ese sistema corrupto. Entonces ese es el primer punto importante. Son un grupo de jóvenes fiscales comprometidos y técnicamente muy capaces. Segundo punto, cooperación internacional. Esa operación, ese task force, la fuerza tarea, está cooperando con más de 30 jurisdicciones, más de 30 países están cooperando activamente con las investigaciones. Tercer punto, tecnología. Usan intensivamente tecnologías modernas para hacer el rastreo, principalmente de las rutas del dinero, ¿no? De las cuentas bancarias, etc. Entonces es una combinación de factores que permitieron el éxito de esa operación, junto a un juez muy comprometido y serio, que es el juez Sergio Moro. Nos gustaría saber, usted habló de la ruta del dinero. Para la República Dominicana y para prácticamente los países que se ha desvelado, que se dio sobornos, que son 12, es muy importante saber los nombres de las personas que recibieron esos sobornos. ¿Qué saben ustedes de ese proceso y qué posibilidades tenemos los dominicanos de saber quiénes fueron los beneficiarios de esos 92 millones de dólares? Sí, eso está bajo un secreto judicial porque hay algunos factores. Primero, esas delaciones premiadas, así llaman, estaban bajo secreto judicial y tendrían que ser homologadas por la justicia. Es un acuerdo entre fiscales y los acusados. Pero la justicia tiene que homologar, autorizar eso. Y eso tardó más por la muerte del juez Teori Zavascki en la caída del avión. Entonces eso se retrasó aún más. Pero hay otro factor también, que hay una cláusula en el contrato de sigilo, de secreto, de 6 meses. Por 6 meses esa información no se podrá compartir con autoridades extranjeras. La justificación de eso, dicen que es por cuestiones de seguridad de esas personas, de esos ejecutivos que vivieron por muchos años en esos países y puede que estén en riesgo cuando empiezan a hablar. Pero en la posición de Transparencia Internacional, eso no puede ser así. Los países tienen el derecho de saber el más pronto posible esos nombres, la información sobre todos los crímenes que han sido cometidos y crímenes que han sido confesados por esas personas y por esas empresas. O sea, tendríamos que esperar hasta mitad de año para saber quiénes fueron.
Quisiera que me explicara qué significa entonces el proceso de que homologaron las declaraciones de 77 exfuncionarios altos de Odebrecht. Sabemos que uno, al menos, de esos funcionarios prestó servicio en la República Dominicana. Entonces, si esas declaraciones son las que se están manteniendo en secreto. Sí, eso es correcto, y la presidenta del Tribunal Superior en Brasil, el Supremo Tribunal Federal, después de la muerte del juez, ella abocó esa función de homologación, y para no retrasar las investigaciones, homologó toda esa información. Ahora está autorizada, desde ayer ha sido homologada esas delaciones premiadas, ya son ahora un hecho jurídico, ya son oficiales, pero bajo ese contrato, esa información queda bajo secreto por 6 meses, lamentablemente. Eso entendemos nosotros que los países deberían cuestionar eso judicialmente, esa cláusula. ¿Ustedes entienden que, por ejemplo, un país como República Dominicana debería, en ese caso, interponer ante la justicia brasileña, ¿no? Para que le den los nombres? ¿Hay alguna fórmula? Sería bueno saber si hay alguna fórmula en la justicia brasileña que permita acceder a esa información por encima de la decisión o del acuerdo entre la autoridad brasileña y los imputados. La única posibilidad de que sin un proceso judicial que se interponga contra esa decisión, esa cláusula, sería si los fiscales pidieran a la suspensión de ese secreto a la justicia y la justicia autorizara. Pero eso, por lo que entendemos, no está en los planes de los fiscales ahora, porque hay un acuerdo con la empresa según esa justificación de seguridad de los ejecutivos. Pero nosotros no entendemos así. Hay maneras de cuidar esa seguridad y también de transmitir esa información fundamental a los países que han sido afectados. Hay un sistema, estábamos viendo antes de retornar con usted, que había un sistema de doble contabilidad de alguna manera por parte de Odebrecht. Queremos saber, porque el representante de Odebrecht en República Dominicana, cuando estuvo con el Procurador General de la República, identificó una persona a la que le habían entregado 92, un poco más de 92 millones de dólares. Esa persona ha dicho públicamente, que es el señor Ángel Rondón, que eso era pago de sus servicios. Ahora bien, los dominicanos queremos saber si conocer las identidades a las que se le repartió el dinero depende del testimonio de Ángel Rondón, o en el procedimiento de Odebrecht ese reparto tenía un sistema financiero individualizado. Y ese sistema identifica quién es el beneficiario último, porque evidentemente que no, los 92 millones de dólares que dice el mismo expediente de Odebrecht en Estados Unidos, que fue para pagar a funcionarios políticos, Odebrecht sabía quién le llevaba el dinero. Bueno, Odebrecht tenía el sistema más sofisticado de lavado de dinero, de transferencia de coima internacional que ya se ha registrado, se ha descubierto en la historia de Brasil. Llegaron no solo a tener un departamento dentro de la empresa, pero también compraron ellos mismos un banco. Ellos mismos tenían un banco en el Caribe para hacer toda la operación internacional. Es tan sofisticado. Llegaba a tener 4 capas de propiedad de empresas para ocultar el camino del dinero. Y así fue con todos los países, en todas las operaciones. El error de Odebrecht fue pasar por el sistema norteamericano, de Estados Unidos, el sistema financiero. Ahí entró bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y ahí se volvió un caso de crimen en la jurisdicción norteamericana. Y por eso ese acuerdo de colaboración salió junto a las autoridades brasileñas, las autoridades norteamericanas de Estados Unidos y las autoridades suizas. Y ahora también la información que tenemos, esos 6 meses de... Sí, Bruno. Lo perdimos por un momento. Bueno, habrá que esperar los 6 meses, nos decía Bruno. Bruno, no sé si me escucha. Queremos agradecer profundamente. Hay más detalles, obviamente, y alguien como Bruno, que Bruno Brandao, dirige Transparencia Internacional en Brasil, para nosotros es una joya. O sea, poder compartir ese testimonio directo es un privilegio que no vamos a desperdiciar. O sea, que posteriormente vamos a tener un contacto con Bruno, porque es un organismo que ha estado dando seguimiento y allá está la raíz, la matriz de todo lo que ha ocurrido. Mientras tanto tenemos 2 invitados aquí, tenemos también el contacto con Perú.
Quisiera aprovechar rápidamente con ustedes, porque vamos a ir intercambiando tanto con Pimentel como con Cándido. Primero, dar los buenos días. Sí, no le hemos dado de chance, buenos días para los dos. Gracias. De hecho, esta idea surgió a raíz de una iniciativa de ustedes, de unificar en un mismo espacio, a través de la tecnología, el testimonio de transparencia internacional en los diversos países donde se ha materializado este escándalo de corrupción. ¿Por qué es importante el rol de Transparencia Internacional? Bueno, lo primero es que Transparencia tiene presencia en todos los países que están involucrados en este escándalo de Odebrecht. Y una organización como Transparencia Internacional que viene trabajando todo lo vinculado a corrupción, impunidad en la República, en los países de la región, pues tiene un expertise, tiene equipo técnico que decidió dar seguimiento a este caso y acompañar a las organizaciones sociales de cada uno de sus países. Pero además, establecer niveles de intercambio, de coordinación, de articulación entre los distintos países que permitan tener un intercambio y un flujo de información para los procesos de incidencia que cada país debe desarrollar. Y sobre todo conocer cuáles son las experiencias exitosas que se van teniendo en otros países. En el caso de Brasil hay un hecho que es muy importante y que en la República Dominicana sería necesario implementar, y es tener fiscales especiales para conocer, investigar el caso de Odebrecht. Quizá Carlos, y lo estaba pensando mientras tú hablabas, tener independencia del Ministerio Público, porque me sorprende el saludo de Brandao, que dice: saludo esta marcha de República Dominicana que ha sido motivadora para toda América Latina. Mientras nosotros lo motivamos con una marcha, ellos están metiendo gente presa. Así es. Y aquí el fiscal no ha iniciado un proceso judicial, el procurador. Totalmente de acuerdo. Nosotros necesitamos un Ministerio Público independiente, no podemos tener un procurador que sea miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, pero además de eso, un equipo de fiscales especializados para conocer ese caso. Pero además de esto, el caso de Brasil, que tienen lo que ellos llaman una unidad de tarea conjunta, un equipo técnico, donde en el caso de la República Dominicana pueden haber técnicos de superintendencia de banco, de impuestos internos, especialistas en lavado de activos, ingenieros en contrataciones públicas. Y además de todo esto... Bueno, el procurador adjunto de lavado de activos no está en la investigación. Los mejores por ejemplo, eso le sorprende a todo el mundo. Es un hecho grave, un procurador que es de carrera, de una unidad que puede tener vínculo con esta investigación. Además, es necesario promover la cooperación internacional en un caso claramente de soborno transnacional. Y ahí, desde Transparencia Internacional, se está promoviendo una unidad de tarea conjunta acompañada por las Naciones Unidas que permita el flujo y el intercambio de información entre todos los países. En la República Dominicana, desde mi punto de vista, no se ha iniciado todavía una investigación. Vuelvo y repite eso, porque eso es vital. Transparencia está promoviendo una unidad común a todos los países de América Latina. Así es, una unidad que permita el intercambio de información y la cooperación internacional mucho más fluida entre los distintos países que están involucrados. Y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece claramente la posibilidad de la cooperación internacional entre los países. En nuestro caso, no se ha iniciado, desde mi punto de vista, ninguna investigación todavía. Hay elementos que son fundamentales para poder iniciar una investigación. Los acuerdos que se deben establecer con Brasil, con Perú, empezar a llamar las cosas por su nombre, porque aquí se realizaron recientemente una fase de entrevista o conversatorio, ni siquiera interrogatorio hemos hecho a un conjunto de funcionarios y exfuncionarios que ni siquiera sabemos en qué condición se le entrevistó, en condición de testigo, de imputado, de responsable, lo que quiere decir que hace falta en el país poder avanzar en una investigación profunda. Bueno, Carlos, Cándido, con usted vamos un momentito, porque tenemos, y esas imágenes que estábamos mirando son de Perú. En Perú son majestuosas las obras que hizo Odebrecht. Son majestuosas, son impresionantes, de verdad. Incluyendo un gasoducto. Sí, incluyendo un gasoducto. Que se suspendió. Sí, se ha suspendido. Se suspendió. Para conocer un poco los detalles de lo que ha ocurrido en Perú, Samuel Rota es director de Transparencia Internacional desde Perú. Agradecemos que esté con nosotros a esta hora de la mañana hablando con el pueblo dominicano. Muy buenos días. Buenos días, qué gusto. Samuel, háblenos un poco de lo que ha sido el proceso de Odebrecht en Perú, en términos generales, para que los dominicanos y dominicanas lo podamos comprender. Aquí en el estudio están, me imagino que los conoce, tanto Carlos Pimentel
como Cándido, Mercedes, que son de Transparencia Internacional, digamos, de Participación Ciudadana, que tienen la representación acá. Entonces vamos a estar hablando entre todos. Ya acabamos de conversar con el representante del director de Transparencia Internacional en Brasil. Nos gustaría que usted nos ponga en el contexto peruano. ¿Qué pasó en Perú y qué pasos se han dado hasta este momento? En Dominicana sentimos que ustedes van mucho más avanzados que nosotros. Bien, bueno, gracias por la invitación y un saludo a los colegas del capítulo dominicano de Transparencia Internacional. Aquí en Perú, Odebrecht y en realidad el cartel de empresas brasileñas constructoras han ejecutado proyectos por alrededor de 12.000 millones de dólares en los últimos 10 años, poco más de 10 años. Si nos vamos hasta los 90, este monto llega a los 15.000 millones de dólares. La cantidad de proyectos es enorme y muy variada. Carreteras, hidroeléctricas, proyectos grandes. Efectivamente hicieron mención ustedes, Carlos Pimentel hizo mención al gasoducto sur peruano, que es una obra, es probablemente la más escandalosa de todo este paquete, ¿no? Originalmente fue licitada, fue concesionada por 1.300 millones de dólares en el 2011 y luego 2-3 años después esa concesión se canceló y se volvió a conceder esta vez por 7.000 millones de dólares. Lo significativo es que en el consorcio original Odebrecht era parte y en el nuevo consorcio Odebrecht también es parte. También era parte, porque hace unos días ese contrato ha sido rescindido, porque con todo el escándalo que enfrentó esta empresa constructora en los últimos meses, no ha conseguido financiamiento para asegurar, no ha conseguido créditos del exterior, de la banca de inversión, para asegurar el financiamiento del proyecto. Y por lo tanto, dentro del contrato se estipulaba la rescisión del mismo unos días atrás, el 23 de enero. Nuestra fiscalía empezó a investigar primero a otras empresas, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao. ¿Por qué? Porque dentro de las noticias que empezaron a surgir en Brasil, apareció una investigación periodística donde con información de una operación que se frustró, una operación policial que se frustró, que era la operación Castillo de Arena, seguramente ya han hablado de ella. Castillo de Arena fue una operación pre-lavajato, ¿no? Pre-lavado de carros, donde se incautó información, se incautó USBs, hubo escuchas a funcionarios de las empresas, de Petrobras, y se incautaron documentos. Dentro de esos documentos incautados habían presupuestos, documentos contables, y algunos de ellos hacían alusión a nuestro expresidente Alejandro Toledo. Él fue presidente entre el 2001 y el 2006. Y también a un exministro del gobierno de Alan García, 2006 al 2011, ¿no? Entonces, esos dos datos que saltaron movieron los engranajes de nuestros operadores de justicia. La Fiscalía empezó a investigar el caso, eso ya hace un par de años. La obra en cuestión era la carretera interoceánica. Una de las obras en cuestión era la carretera interoceánica, y otra de las obras era una planta de tratamiento de agua, de la planta de Huachipa, aquí en Lima, que por cierto hace unos días, el fin de semana, por las condiciones de clima que tenemos por esta época, y ha estado lloviendo mucho, ha habido deslizamientos de los cerros y el río ha traído mucha basura, ¿no? Y la planta moderna de tratamiento quedó trancada. El diseño fue malísimo, ¿no? Se diseñó pensando en los ríos, en los ríos de Europa, ¿no? En el Sena, el Támesis, en vez de pensar en ríos como los hay en nuestra costa y nuestra sierra, ¿no? Entonces se trancó en la planta nueva y hemos estado sin agua
en Lima el fin de semana durante 2-3 días, ¿no? Entonces, esta investigación empezó hace ya un tiempo. Sin embargo, cuando vino la noticia de Nueva York o de Estados Unidos con respecto a la delación, al acuerdo al que habían llegado Odebrecht y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues simplemente todos nos quedamos estupefactos, ¿no? 29 millones de dólares confesados como pago de coima por Odebrecht a funcionarios del Perú. Quienes veníamos siguiendo el caso dijimos, no, tranquilos, la Fiscalía está trabajando en esto, ¿no? Y sin embargo la Fiscalía salió a decir, no, nosotros hemos estado trabajando en otros casos, esto de Odebrecht es algo que recién vamos a empezar a tocar ahora con esta información y a coordinar, en fin. Dentro de esa coordinación se realizó algo que yo llamo un acuerdo de colaboración flash, ¿no? Porque fueron en menos de una semana, la Fiscalía peruana logró un acuerdo con la empresa aquí en el Perú para que empiece a colaborar, ¿no? Dentro de este acuerdo se contemplaba el pago de 30 millones de soles, que es más o menos, poco menos de 10 millones de dólares, ¿no? En realidad a nosotros nos pareció muy raro, porque, oye, si Odebrecht ya confesó que pagó 29 millones de dólares como coima, ¿por qué le aceptamos que nos dé un adelanto de 10 millones de dólares? ¿No? No tiene mucho sentido. Ciertamente tiene que ser mucho más, ¿no? Pero bueno, empezó a caminar ese acuerdo con todas sus limitaciones y empezaron a ver las primeras detenciones. Cuando vimos que se empezó a detener funcionarios en Colombia, funcionarios en Panamá, nosotros decíamos, oye, ¿qué está pasando con nuestra fiscalía? ¿Por qué no está, no? Y sin embargo ya empezaron a caer en los últimos días. Cayó un ex viceministro, precisamente ayer. Esta persona fue detenida y en Estados Unidos y ya está en Lima. Cayó también un testaferro de este ex viceministro, ¿no? un ex asesor de su despacho, a cuyo nombre se habían abierto cuentas en Andorra, ¿no? Y se ha detenido también al expresidente de un comité de licitación de otra obra, del Metro de Lima, ¿no? Es nuestro tren eléctrico, nuestro metro, que es una obra que se realizó en el segundo gobierno de Alan García, ¿no? Entonces, se esperan que los peces gordos, porque esto finalmente, o sea, esto es un testaferro y el ex viceministro y el ex presidente del comité son, digamos, peces medianos, ¿no? Sí. Pero todos los indicios que tenemos, todas las elaboraciones y sospechas que hay apuntan más alto, ¿no? La Fiscalía ha anunciado que va a haber novedades en los próximos días y esperamos pues que esto finalmente empecemos a llegar a una situación de no impunidad, ¿no? De que quienes han estado aprovechándose de estos megaproyectos empiecen a pagarle a la justicia lo que le deben, ¿no? Esa es más o menos la situación ahorita en el Perú. Usted dice que estiman que las personas detenidas hasta ahora son peces medianos, que no son los peces gordos sobre los cuales hay expectativa. ¿Qué acciones ha determinado el Ministerio Público en Perú que encaminen hacia que esos peces gordos caigan en manos de la justicia y se proceda? Y además, si en el caso de la dación de pago de esos 10 millones, eso de adelanto, la Fiscalía de Perú ha determinado la manera en que van a ingresar al Estado peruano. A ver, lo primero, con respecto a los mecanismos, aquí hay que recordar algo que es importante. El Perú ha tenido a inicios de los años 2000 un megaproceso de corrupción, que es el de la persecución y detención de Alberto Fujimori, el expresidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos, y una red gigantesca de operadores que se instalaron en la cúpula del gobierno durante los años 90. Esa investigación, esa mega investigación,
fue conducida principalmente con la colaboración eficaz, ¿no? El mecanismo de colaboración eficaz. La Procuraduría de entonces, el año 2001, presionó para que hayan cambios normativos en nuestro Código Procesal Penal y se pudiera integrar esta figura que viene más bien, como los abogados saben, viene de el derecho y el proceso anglosajón, ¿no? Y se integró y fue un éxito y fue la que permitió avanzar con estos casos. Entonces, en nuestra justicia hay un cierto expertise ganado en este tipo de mecanismos. El actual fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, fue uno de los fiscales que participó en esas investigaciones. Perfecto, eso por otro explica. lado, ¿perdón? Sí, digo que eso explica un poco por qué han tenido esa agilidad en el proceso, en el caso peruano. Ese es uno de los factores, pero ojo, hay que tener en cuenta que durante 10 años nuestra fiscalía ha estado en manos de no necesariamente los mejores fiscales, ¿no? Y cuando ha habido escándalos de corrupción importantes, porque los hemos tenido en estos años, no han reaccionado como debieran haber reaccionado. Esto cambia con la llegada del nuevo fiscal, del fiscal de la Nación actual, Pablo Sánchez, hace 2 años a la fiscalía, ¿no? Entonces, el que este caso, el actual, el Lavajato, haya coincidido con la llegada de este fiscal que nosotros reconocemos su honestidad y su valor, ha sido un factor, la verdad, de suerte. Ah, bueno, qué bueno. Ahora, ¿sí? El otro mecanismo, lo que usted preguntaba por los 30 millones de soles, la verdad que es bien extraño. Todavía nosotros no encontramos cuál ha sido la justificación legal para que este dinero se pueda concretar, porque para empezar, dentro de nuestro sistema de colaboración eficaz, las personas jurídicas, las empresas, no pueden ser parte de este mecanismo, no pueden acogerse a este mecanismo. ¿Ya? Solamente las personas naturales. Sin embargo, el acuerdo, hasta donde sabemos, es con Odebrecht Perú. Entonces, todavía no sabemos cuál ha sido el mecanismo legal que han aplicado. Si bien la Fiscalía está haciendo las cosas, creemos bien, aunque lentamente creemos bien, la están haciendo bajo un manto total de reserva. Ellos están protegiendo muchísimo su investigación, pero al hacerlo han puesto un manto total de reserva. Entonces, el acuerdo no es público. Han sido citados al Congreso, a una comisión especial que el Congreso ha instalado, pero la Fiscalía ha determinado que no van a asistir, ¿no? Porque el Congreso no tiene competencia para obligarlos a hacer hablar, claro, y más bien tienen que proteger la reserva del proceso. Entonces, por un lado, está bien porque se está protegiendo la investigación, pero por otro lado, sí llama a ciertas suspicacias, a ciertas sospechas, no sobre la honorabilidad y honestidad de los fiscales, sino más bien sobre la calidad de los instrumentos que se están produciendo, bueno, de los casos que se están armando. Bueno, Samuel Rota, nosotros estamos aquí desde, esta es televisión abierta acá en República Dominicana, estamos en el canal 37, un matutino para el pueblo dominicano, y no será la última vez que hablemos con usted, vamos a tener esa ocasión posteriormente, le agradecemos muchísimo porque las experiencias de otros países son de utilidad también para los diferentes pueblos, ya que todos vivimos la misma circunstancia de que Odebrecht salió a regar dinero como sobornos. En el caso de su país, el presidente ha hablado varias veces, ayer veíamos una declaración de él. Solo resúmame, ¿cuántas veces se ha referido el presidente de Perú al tema de Odebrecht y los sobornos que ha dado? Se ha referido muchas veces y no siempre de forma feliz. Cuando hubo la declaración con Estados Unidos, lo primero que dijo el presidente Kuczynski fue, bueno, pero hay que tener cuidado porque no todo Odebrecht es corrupto. Y luego dijo, hay que hacer que se vayan, ¿no? Pero pues, espere, señor presidente, no pueden irse, tienen que quedarse a rendirle cuentas a la justicia peruana. Entonces, el presidente Kuczynski tiene un problema de comunicación en general, y si bien es bien intencionado, no pasa por un filtro político al momento de declarar, ¿no? Bueno, en el de nosotros no hay filtro, simplemente no habla.
No, el de nosotros no ha dicho nada. El de En República Dominicana ningún funcionario del gobierno se ha referido al tema y el procurador no ha interrogado a nadie, hasta ahora ha invitado a personas. Muchísimas gracias, representante director de Transparencia Internacional de Perú, el señor Samorrota. Estaremos conversando con usted posteriormente. Muchas gracias, un saludo a lo del pueblo dominicano. Muchísimas gracias, Saludos. Para nosotras es un privilegio. Vamos a Cándido, ¿sí? Ahí. ¿Le toca a Cándido? Solo un miembro del comité político se ha referido para decir, y es el director de ética e integridad gubernamental, que El lo de señor Odebrecht Lidio era muy Cadet. abstracto. Lidio Cadet. Como Sí. que lo de Odebrecht era abstracto. Era Abstracto. En el, El momento único que se ha refirió, referido. El único que se refirió. Los 92 millones no son abstractos, no, son Cándido. 4.000 millones de pesos. Así de manera bien sintetizada, tenemos todavía pendiente la representante de Transparencia Internacional de Venezuela, pero la experiencia que usted ha visto, al menos en estos dos países que hemos hablado hasta el momento y lo que ha pasado en República Dominicana, digamos que el contraste. Que nosotros tenemos un procurador que es el que menos expertise ha tenido a lo largo de la historia republicana nuestra, Sí. el Así. que menos know-how tiene, y encima de que en República Dominicana el procurador está muy subordinado políticamente al Poder Ejecutivo. Sí, tiene un equipo ahí de gente que no son los mejores investigadores del Ministerio Público. Es que el 50% del Ministerio Público lo nombra el Poder Ejecutivo. Entonces, sí, pero él ha escogido además a la gente que no ha hecho las grandes investigaciones de este país. Se supone que todo esto tiene que ver con lavado. Exacto, y no está el Y no fiscal de está la... uno de los más serios y decentes, que es Miranda Germán Villalona. Bueno, tenemos a Venezuela también, a Mercedes de Freitas, a esta hora de la mañana. Vamos a ver. Bueno, Venezuela, hemos perdido ese contacto. Sí nos gustaría saber las expectativas que pueden tener el pueblo dominicano, si usted considera que de lo que se está haciendo ahora va a salir algo. Tengo que hacer una mezcla de pesimismo y optimismo. Ajá. No va a salir nada institucionalmente, porque uno de los elementos fundamentales de la sociedad dominicana es la profunda debilidad institucional y donde no hay una separación de los poderes públicos. Aquí, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial es la misma cosa, es una afición. Pero yo estoy muy contento porque ustedes saben, como le han dicho ellos, junio, julio, agosto, todos los funcionarios, Se va a todos los saber. políticos, todos los intermediarios, todos los empresarios y todas las cuentas se va a van a saber saber. a partir de Eso hoy. se va a saber. Había un merengue que decía así, se va a saber. Así que, ¿cómo se llama la pastilla aquella? Se va a saber, y se va a saber dura menos que un embarazo, porque dura 6 meses. Vamos a recibir a Mercedes de Freitas. Hemos tenido algunos problemas para comunicarnos con Mercedes, finalmente la tenemos desde Venezuela. De Venezuela. Mercedes, como hemos tenido los inconvenientes contigo, el tiempo se nos ha ido agotando, entonces esto va a ser un primer contacto. Vamos a hablar contigo posteriormente, pero sí nos gustaría que en unos 2 minutos, por favor, nos hiciera un resumen de lo que ha pasado en Venezuela, del monto del soborno y de lo que ha hecho hasta ahora la justicia. Bueno, buenos días a todos y un gran saludo cariñoso desde Venezuela para todo el pueblo dominicano y para ustedes y para mis compañeros que están allí, Cándido y Carlitos. En Venezuela, la verdad, el cuento es muy corto porque ha habido muy poca actividad formal desde el Estado. Nos parecemos más a República Dominicana que a Perú o a Brasil, obviamente. Nosotros no tenemos claro cuáles han sido los montos de los contratos. Nosotros solo sabemos lo que ha dicho Odebrecht. Odebrecht ha dicho, al parecer, ha confirmado que de las 32 contratos que firmó con el Estado venezolano que hemos podido nosotros recabar, surfeando por la poca información que hay en Venezuela, Odebrecht ha dicho que facturó 11.000 millones de dólares en Venezuela en el periodo del presidente Chávez, o sea, antes del presidente Maduro. Y además dijo que confirmó que pagó 98 millones de dólares en soborno. Para nosotros, aunque esa cifra se ve gigantesca y nosotros no nos imaginamos esa cifra en dinero, nos parece muy baja porque representa menos del 1% de lo que ellos dicen facturar, que además es solamente una parte de las obras y de los contratos que firmaron. De esa cantidad de obras hay 11 obras todavía que Odebrecht no ha culminado, no ha terminado. Las razones por las que no han terminado esas obras también las desconocemos, pero todo indica que el Estado venezolano no ha terminado de pagar
Todas las obras son gigantescas. Estamos hablando de metros completos que van a unir a Caracas con ciudades de dormitorio que son públicas para la población. La semana pasada, después de una rueda de prensa que dio la prensa de Venezuela, en donde se movilizara el país y así como hizo pues República Dominicana, y nosotros estamos súper orgullosos de la actividad que ustedes hicieron en la calle, que la gente pidió y exigió justicia. La fiscal salió por fin y dijo que sí había asignado a un fiscal para la investigación, el fiscal nacional, el fiscal 55, que había llamado a Brasil para obtener información y que le dieran oficialmente copia de la delación de Odebrecht, pero que no se había podido comunicar con el fiscal de Brasil, y que va a mandar a una misión a Brasil, que tenía una persona identificada que la estaba buscando, una persona. Por nuestra parte, estamos colaborando juntos los periodistas de investigación con nuestra organización, y esta semana vamos a estar publicando el informe de los ministros, que para el momento cada una de las firmas de estas 32 contratos eran responsables de estas contrataciones. No vamos a decir que ellos son los que cobraron, pero bueno, ellos eran los responsables de la firma. También vamos a publicar los nombres de las personas que estaban en los comités de contratación, aunque todas estas obras se asignaron a dedo, amparados en convenios firmados entre el presidente Chávez y el presidente Lula, que tuvieron una intensísima relación con más de 30 visitas durante esos años del 2003 al 2010, y que dejaron pues al país con apertura de obras, con grandes deudas, porque además parte de los contratos que se firmaron con las empresas brasileñas, no solo con las demás, tienen financiamiento del Banco de Desarrollo Brasilero, BNDES, y también estamos tratando de hacer seguimiento a la presencia de Petrobras en Venezuela, entendiendo y tratando de entender cómo se dio la corrupción, cuáles fueron los modelos, los sistemas de corrupción que se dieron en Brasil y el resto de América Latina, para ver si a partir de entender cómo funcionaba esa operación completa podemos replicar y entender qué pudo haber pasado en Venezuela. Bueno, Mercedes, es insuficiente este contacto. Estamos muy agradecidos de que usted haya admitido conversar acá y esperamos que esté dispuesta a una próxima vez. Esperamos hablar con ella inmediatamente, sí, claro, se produzca la publicación de la primera parte de la investigación, que ella dice que ya se va a publicar. Efectivamente. Así que vamos a hacer ese contacto. Eso ya quedamos unidas, de usted con este programa, así que vamos a estarle contactando. Claro. Un privilegio. Gracias a Mercedes de Freites, es la directora de Transparencia Internacional de Venezuela. Como vieron, hemos conversado con Brasil, hemos conversado con Perú y hemos conversado con Venezuela. Los dominicanos están acá, con ustedes podemos conversar todos los días y es más fácil. Por una razón de tiempo, saben que nos hemos extendido, incluso superando las dificultades tecnológicas al comienzo. Yo sí quisiera ya al final de esta entrevista dejarle a cada uno un minuto cada uno para que ustedes lo agoten de la manera que ustedes consideren más pertinente. El hilo conductor. Sí. Odebrecht está en 26 países. En Estados Unidos, Miami está construyendo y no hubo sobornos. ¿Qué te indica eso? La fuerte debilidad institucional de los países de América. ¿Usted sabe qué decía un televidente esta mañana? Que no fue Odebrecht nada más que pagó soborno en República Dominicana. Que aquí todo el que licita paga soborno, que simplemente Odebrecht tuvo que reconocerlo por allá. Exacto. Nos habla de una cultura. Hay una cultura, hay una fuerte debilidad institucional, y nosotros tenemos lo que se llama un partido cartel, donde hay una interpenetración entre el partido y el Estado, que no hay límites. Tú no sabes cuándo es el partido y cuándo es el Estado. Todo está subordinado al comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, yo pienso que nos resta confiar en la movilización activa de la ciudadanía, que siga generando niveles de presión para que esa institucionalidad, esa ausencia de cumplimiento de la ley se pueda revertir en la República Dominicana. El caso de Odebrecht no puede quedar impune. En la República Dominicana tiene que salir toda la verdad.
tiene que haber sanciones, tiene que haber cancelación de los contratos, se tiene que recuperar todo el dinero que ha perdido el pueblo dominicano y sobre todo que se genere un precedente de que en esta oportunidad va a haber justicia y que esto sirva, que es lo más importante, para mover esa institucionalidad que no funciona y que esto pueda conducir a un ministerio público de carrera independiente, órganos de control que verdaderamente no dependan de ningún partido político, sobre todo un día como hoy que se designan los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Vamos a ver qué va a pasar.